Les habla el profe Sterling. Esto es un trabajo para tratar de ayudar a las personas que estudian cálculo, ya sea cálculo 1 o cálculo 2. La idea es resolver integrales utilizando los métodos más básicos que se ven en cálculo 1 o cálculo 2. Ok, a continuación vamos a realizar una integración mediante métodos de integración básicos. El primer ejemplo que tenemos es 5 sobre raíz cuarta de x a la 2. Como primer paso, vamos a tener en cuenta que en el denominador tenemos un radical que podemos simplificar un poco. Recordemos que raíz cuarta de x a la 2 es lo mismo que decir raíz cuadrada de x. Si la pregunta es por qué, recuerden que uno puede sacar mitad del índice y mitad del exponente que hay en el subradical y entonces nos quedaría raíz cuadrada de x a la 1. Sin embargo, en este tipo de integrales deben de existir algunas restricciones. Por ejemplo, debemos afirmar que x debe ser un número mayor que 0. La pregunta es ¿por qué debe ser mayor que 0? Recuerden que dentro del subradical, cuando el índice es par, no deben existir números negativos y los números negativos son menores que 0, lo cual quiere decir que solamente puedo usar positivos y esto hace referencia a los números positivos. La pregunta es ¿por qué no puede ser igual que 0? La respuesta a esta interrogante está en el hecho de que la raíz o el radical se encuentra en el denominador y habíamos visto en cursos antiguos de matemática básica que el denominador no puede ser 0 porque si no la función se indefine. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos reescribir la integral de la siguiente forma. Observemos que lo único que hicimos fue cambiar este radical por el nuevo radical según lo que habíamos visto en esta parte. Ahora también debemos de recordar que un radical se puede convertir en una notación exponencial, lo cual sería... Recordemos que para convertir un radical a la notación exponencial debemos de tener en cuenta que el índice de la raíz es un 2 y el exponente del subradical es un 1. Entonces dejamos la x, que es el subradical, elevado a la 1 porque es el exponente del subradical, sobre 2, que es el índice del radical. Continuando con el procedimiento, una muy buena estrategia para resolver una integral de este tipo de una forma relativamente fácil o con un método básico sería convertir el exponente del denominador a negativo para que el denominador pase al numerador. Es decir, observemos que el 5 que estaba dentro de la integral, al ser una constante, puede salir de la integral a multiplicar. Sin embargo, el x elevado a la 1 medio positivo que estaba en el denominador ahora se encuentra en el numerador pero con el exponente negativo. Si escuchan que digo numerador, más sin embargo no hay una fracción, es porque existe una fracción imaginaria de tal manera de que la x elevada a la menos 1 medio es el numerador y en el denominador hay un 1 que es imaginario. En este punto debemos de recordar que este tipo de integrales se resuelven sumando 1 en el exponente. Es decir, escribimos 5 por x elevado a la menos 1 medio, que es el exponente que tenía dentro de la integral, más 1, y debemos de tener en cuenta que el resultado de esta operación también debe de quedar en el denominador de la x, es decir, menos 1 medio más 1 en el denominador. Observen que ya hicimos un proceso para resolver la integral, lo cual quiere decir que no debemos de volver a escribir el símbolo de integral. Y además, en este punto ya podemos escribir un elemento que llamamos constante de integración, lo cual quiere decir que vamos a escribir más c en esta parte. En este punto
vamos a resolver las operaciones que debemos de resolver y nos quedaría x elevado a la 1/2 positivo. Vamos a ver de dónde sale este 1/2. Si nosotros resolvemos 1/2 negativo más 1, el resultado es 1/2. Sin embargo, habíamos dicho que en el denominador de la x también debemos de escribir el resultado de esa operación. Entonces vamos a escribir 1/2 en el denominador. Al final siempre vamos a escribir la constante de integración. Continuando, por extremos y medios, podemos afirmar que este 1/2 se puede escribir de la siguiente forma: 2 sobre 1, lo cual se multiplica por x elevado a la 1/2 y también vamos a escribir la constante de integración. Aquí la cuestión es que no es tan necesario escribir 2 sobre 1 porque el 1 en el denominador siempre lo vamos a tomar como si fuera imaginario. Resolviendo esta operación vamos a reescribir ya el resultado final de la integral original. Es decir, nos quedaría 10, el cual es el resultado de multiplicar 5 por 2, por x elevado a la 1/2 más c. Ok, eso fue todo por este ejercicio. Recuerden hacer todo lo que se hace en YouTube, suscribirse, comentar, compartir, darle like. No son cosas que necesite tan gente, pero siempre se agradecen. Por lo demás, muchas gracias y espero que les sirva de mucho el ejemplo que resolví.